Análogamente a las otras tipologías estructurales, las estructuras metálicas también pueden sufrir daños de naturaleza biológica, daños de naturaleza química y daños de naturaleza físico-mecánica, pudiendo incidir todos ellos en la resistencia y propiedades mecánicas del acero constitutivo de la estructura. Vamos a ver seguidamente cada uno de estos casos por separado. Y vamos a empezar por la degradación del acero por causas biológicas. Y es que por lo que se refiere a los daños de naturaleza biológica, es poco frecuente encontrar en estructuras metálicas organismos que se alimenten del propio metal. Sin embargo, sí es verdad que existen algunas bacterias, algunos hongos y algunas algas microscópicas que pueden intensificar con su actividad los procesos de corrosión, siendo principalmente importantes en la industria naval. En edificación y en obra civil, tales microorganismos pueden ser prácticamente despreciados, exceptuando aquellos casos de superficies metálicas que estén casi permanentemente o permanentemente sumergidas. Yo, de hecho, he de confesar que nunca me he encontrado en mi vida profesional ningún tipo de ejemplo al efecto. Por lo que se refiere a la degradación del acero por causas químicas, cabe decir que los elementos metálicos son especialmente sensibles a los factores climáticos y a los factores ambientales. Y es que si el metal no está adecuadamente protegido o su mantenimiento no es adecuado, el metal queda inerme frente al ataque del entorno, lo que puede acabar suponiendo un deterioro mediante alteraciones químicas, siendo más o menos rápido, más o menos acusado, según las condiciones de temperatura, de humedad y de agresividad del aire existentes. Esto es lo que se conoce como corrosión, es decir, un fenómeno que produce pérdidas de sección y debilitamiento resistente y que, aunque sea de pequeña entidad, a medio plazo o a largo plazo pueden acabar teniendo consecuencias fatales. En la imagen lo que vemos a la izquierda es un ejemplo de corrosión intensa en un tablero metálico de un puente. A la derecha, por su parte, lo que vemos son trazas de corrosión en las pilas metálicas de una pasarela peatonal. Vemos aquí en las imágenes un caso de corrosión avanzada en el interior de un cajón metálico con, a la derecha, dos detalles de dicha corrosión. Decir al respecto de la corrosión que existen, atendiendo a la naturaleza del fenómeno químico ocasionante, fundamentalmente dos tipos de corrosión y que a continuación vamos a ver por separado, que son la corrosión química y la corrosión electroquímica. Bien, la corrosión química es el ataque por reacciones químicas que se produce en un medio ambiente, sea de naturaleza gaseosa o de naturaleza líquida, siempre y cuando ese medio ambiente no tenga naturaleza electrolítica, es decir, no sea electrolito. Es decir, la corrosión química es la corrosión consecuencia del ataque del metal por reacciones químicas que están en el medio ambiente, que se producen en el medio ambiente, que se desarrollan en la superficie de contacto entre el metal y el medio corrosivo. En este caso, los productos de corrosión se depositarán y ejercerán una cierta acción protectora, aunque cabe decir que no total, puesto que esa capa de protección que se forma es de naturaleza porosa. Se desarrolla, por tanto, a lo largo de toda la superficie expuesta, lo que se traduce en una disminución regular y a su vez progresiva del espesor del metal. Por su parte, la corrosión electroquímica surge cuando se registran corrientes eléctricas entre dos zonas de metal con potenciales diferentes, con tensiones diferentes, lo que hace que una de ellas actúe como ánodo y la otra como cátodo. De esta forma se produce una sección de sacrificio, que en realidad es el ánodo, que se va corroyendo de forma paulatina. Se trata, por tanto, de un proceso localizado que es más peligroso que la corrosión química, ya que produce la formación de cráteres que poco a poco van aumentando de profundidad, pudiendo llegar a perforar el elemento. Con todo, es fundamental observar si la corrosión desencadena pérdidas de sección o perforaciones en carteras y demás elementos de unión para saber si estamos ante un tipo u otro. La corrosión localizada se suele presentar siempre antes que la generalizada. De ahí que se convierta siempre en un factor indicativo de que el sistema de protección ha empezado a deteriorarse o ha empezado a dejar de cumplir su función. En ciertos casos, la corrosión puede suponer un peligro estructural serio si se produce en ciertos detalles constructivos. Conviene, por tanto, siempre detectarla y eliminarla lo antes posible, porque así se reducirá el deterioro estructural a la mínima expresión y también, y como consecuencia, se reducirá el gasto conservativo, el gasto de conservación. Aquí lo que observamos a la izquierda es un roblón aislado afectado por la corrosión. Ojo, porque aunque sea aislado ya es una buena llamada de atención.
A la derecha, por su parte, lo que tenemos es un par de ejemplos de corrosión de elementos de unión de una estructura metálica con pérdida de los mismos, y en la parte inferior derecha un ejemplo de soldadura dañada por la corrosión en una estructura. Aquí en la imagen de la izquierda se observa un ejemplo alarmante de pérdida de material por corrosión en la viga metálica de un puente ferroviario. Por su parte, en las dos imágenes de la derecha se observan sendos ejemplos de corrosión en celosía metálica con la correspondiente pérdida de sección. Aquí lo que se recogen son ejemplos de corrosión en cables de hilos trenzados de puentes colgantes para que se observe que estos elementos tampoco son ajenos al fenómeno corrosivo. El ejemplo de la derecha corresponde al puente colgante de Amposta, en la desembocadura del Ebro, en Tarragona, lo que nos da una idea de la afección climática y su influencia en la generación y propagación del fenómeno corrosivo. Cabe señalar que la corrosión también es importante en el caso de las cerrajerías. Pensemos en edificación o pensemos también en elementos de protección de obra civil, tales como las barandillas de los puentes. Y son importantes porque el aumento de dimensiones de la pieza metálica que se oxida se transmite al elemento estructural en que está empotrada o en que está fijada, que generalmente es de hormigón o de fábrica, lo que ocasiona un incremento de tensiones en estos puntos, llegando a producir la rotura del material. Es lo que vemos en las dos últimas imágenes que han aparecido, las de abajo a la derecha. Nótese incluso que en una de ellas la fisura provocada en el hormigón está al borde de provocar el deterioro total de la pieza. En el resto de los casos, en el resto de las fotografías, lo que observamos es corrosión no especialmente alarmante, pero ocasionada en la mayoría de ellas por la pérdida de pintura en la barandilla metálica de la estructura. Los factores que favorecen el proceso corrosivo son los siguientes. En primer lugar, la humedad, sobre todo cuando se queda almacenado el agua durante largos periodos de tiempo en el interior de la estructura o de un elemento estructural. Las atmósferas, ya sean atmósferas industriales o contaminadas, que aportan un elevado contenido de dióxido de azufre, o la atmósfera marina. Y por último, los detalles constructivos, que pueden facilitar el almacenamiento de la humedad o de depósitos de suciedad y en algunos casos dificultar, por su forma o por su disposición, la aplicación de los tratamientos de protección superficial.